supermercados y tiendas del país. La Asamblea Nacional pide cuentas al gobierno por talar en un bosque protector en Olón, Santa Elena, que involucra a una inmobiliaria de la primera dama y quiere llevar a los ministros al Pleno del Legislativo y a una comisión. Televistazo tuvo acceso al aeropuerto de Miami, por el cual pasan 103 millones de tallos de flores ecuatorianas en la semana previa al Día de la Madre. La Fiscalía acusará a Danilo Carrera y otros 6 de los 10 procesados por el caso Encuentro. Las ciudades de Guayaquil, Durán, Babahoyo y Manta serán custodiadas por una fuerza de investigación anticriminal de la Policía Nacional para combatir las muertes violentas y tráfico de drogas. A menos de 24 horas de vencer el plazo para la entrega de la información reservada del secuestro y asesinato de 3 periodistas de diario El Comercio, el gobierno suspendió la reunión con los familiares de las víctimas. Los graderíos se convirtieron en cascadas en un complejo turístico del cantón Archidona, en Napo, tras 5 horas de lluvias que desbordaron 2 ríos. Y Estados Unidos reporta un incremento acelerado de contagios de la variante Flirt de COVID-19 y en Ecuador los médicos ya alertan sobre los riesgos de su eventual llegada. La asamblea para elegir a la nueva directiva de Barcelona no tuvo quórum. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con el desbordamiento de 2 ríos y quebradas en Archidona, en la provincia de Napo. Estefi. Gaby, amigos, bienvenidos. 51 personas quedaron damnificadas, 20 viviendas afectadas y parte de un complejo turístico con daños. Miren, familia, creció las cavernas Jumandi, creció. En cascadas se convirtieron los graderíos de un complejo turístico en el sector de El Retén, del cantón Archidona, provincia de Napo, tras 5 horas de lluvia. Las 2 piscinas, canchas, áreas culturales y el parqueadero del establecimiento de 2 hectáreas quedaron bajo el agua tras el desbordamiento de un río. La parte más afectada sería la piscina, el césped sintético por la acrecentada que hubo y el lodo que estaba, como le podrían ver y apreciar. A 3 kilómetros al este de Archidona se desbordaron los ríos Misaguayí y Luxián, causando inundaciones en 3 comunidades quichuas. La más afectada es Aguayacu, donde además se desbordó un canal de riego. El agua ingresó con fuerza a al menos 20 viviendas. La unidad de gestión de riesgos del municipio ha contabilizado hasta ahora a 51 personas damnificadas. El temporal también causó estragos en la troncal amazónica. Durante la mañana hubo 2 deslizamientos en el kilómetro 13 de la vía Archidona-Quito, por lo que hay un solo carril habilitado. Por esta ruta circulan unos 2.500 vehículos por día. Al momento, maquinaria del municipio realiza la limpieza de escombros. Ministerio de Transporte anunció que rehabilitará los puntos críticos de 2 vías que conectan a Azuay con Guayas y El Oro. Esos trabajos serán parte del financiamiento de obra pública, aunque no han precisado con qué dinero lo van a hacer. Diego Cuenca describe cuáles son esas carreteras. Ese martes en la capital azuaya, el gobierno realizó el Gabinete de Infraestructura y Medio Ambiente, donde el ministro de Transporte y el presidente de la República analizaron la situación de las 2 vías que conectan a Azuay con las provincias de Guayas y El Oro. Las autoridades decidieron que ambas serán rehabilitadas con financiamiento de obra pública. Aunque no precisaron cuándo iniciarán los trabajos, indicaron que reconstruirán puntos críticos. El caso de la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme, de 124 kilómetros, tiene 12 tramos con problemas, tras los 2 aluviones que ocurrieron el sábado. Mientras que la vía Cuenca-Girón Pasaje, de 148 kilómetros, tiene 13 tramos afectados, principalmente por hundimientos, debido a fallas geológicas y por los estragos del invierno. Por estas vías circulan 11.400 vehículos respectivamente. El ministro de Transporte no dijo cuánto costará repararlas,
pero sostuvo que están terminando un crédito con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como opción de financiamiento en el caso de que el Ministerio de Finanzas no tenga el dinero completo para las obras. El proyecto incluirá además 4 pasos elevados para la perimetral sur de Cuenca. Hasta que todo se concrete, maquinaria de prefectura y obras públicas remueven escombros para habilitar el paso de vehículos en ambas vías. Miles de flores ecuatorianas llegan al Aeropuerto Internacional de Miami para abastecer la demanda por el Día de la Madre. Entre el 15 de abril y el 5 de mayo recibieron 11.000 toneladas, 41% más que en el 2023. Un equipo de Televistazo tuvo acceso a la cadena de producción en Estados Unidos. Eran las 18:15 del último día de abril. Una lluvia ligera caía en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se divisó el avión de LATAM Cargo. En su interior, producto ecuatoriano. Flores, las más esperadas en Estados Unidos para el Día de la Madre. La última semana de abril y la primera de mayo son la segunda temporada más importante para la exportación de rosas después de San Valentín. En 7 días, 103 millones de tallos cultivados principalmente en Pichincha llegaron a Estados Unidos. El número de vuelos se triplica para su exportación. El viaje desde Quito, que dura alrededor de 4 horas y recorre 2.890 kilómetros, puso a prueba el riguroso proceso de empaque que se completó en el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital para que las cajas lleguen así, intactas. Redes y plásticos garantizaron la firmeza de los paquetes. Al ingresar al avión, se entiende por qué las cajas con flores se ordenan de forma tan particular, como una escalera, de las dimensiones y estructura de la nave. Así se aprovecha el espacio y facilita el desembarque. Este es uno de los 150 vuelos que llegan a Miami desde Quito con flores, principalmente rosas, en la semana de mayor demanda por el Día de la Madre. Los aviones modelo 767 transportan 55 toneladas, que son alrededor de 1.265.000 flores. En el avión se mantiene la cadena de frío. Su temperatura no supera 4 grados centígrados. El proceso de desembarque dura máximo 1 hora y media. A los 10 minutos ya está en el cuarto frío, digamos, cada pallet. No es que se demore 1 hora y media en ingresar al pallet. La flor se baja lo más rápido posible y se ingresa frío de inmediato para que la flor llegue al cliente lo más fresca posible. LATAM Cargo cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento en frío del Aeropuerto Internacional de Miami. Con alrededor de 9.000 metros cuadrados, aquí se almacenan frutas, alimentos perecibles y medicinas. Las flores ecuatorianas representan el 25% de la operación total de su red. Cuando los pallets llegan a esta bodega, se separan las cajas y luego, de forma aleatoria, se escogen las que irán a la zona de inspección. Con 2 cajas por cada cargamento basta, pero la revisión es minuciosa. Los funcionarios del Departamento Fitosanitario de Estados Unidos sacuden las flores en busca de escarabajos, saltamontes y polillas, también otras plagas más pequeñas conocidas como polizonas. Si se encuentra alguna irregularidad, se retiene la carga, se toma la muestra de la flor y de la plaga, se envía al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y ahí se decide si se fumiga el cargamento, se devuelve a la finca o se destruye. Esto no ha ocurrido con las rosas ecuatorianas que llegan a Miami. Tras la inspección de las cajas, se sellan para ser transportadas a los centros de distribución. Ese es el último punto de la cadena productiva, antes de llegar a los supermercados de Estados Unidos. Mañana Televistazo mostrará qué pasa con las flores ecuatorianas en el centro de acopio del aeropuerto antes de ser despachadas a los grandes supermercados. El gobierno tiene planes a mediano y largo plazo para solucionar la crisis eléctrica del país. Ahora busca inversionistas para proyectos hidroeléctricos que demorarán entre 6 y 7 años en ser construidos. Francisco Garcés cuenta cuáles son. El gobierno busca inversores por más de 4.500 millones de dólares para construir las hidroeléctricas Santiago y Cardenillo, que en un plazo de 7 años deben entregar 2.900 megavatios. En una semana, los perfiles de los 2 proyectos deberán estar listos en el Ministerio de Energía. No son nuevos, constan en el Plan Maestro de Electricidad que no se ha cumplido. Santiago tiene una potencia planificada de 2.400 megavatios y se construirá en Morona, Santiago.
Tiene licencia ambiental desde noviembre y costará algo más de $3.000 millones. Debía estar en funcionamiento desde el 2027, pero nunca pasó de ser un proyecto en papeles. Ahora el gobierno quiere desempolvarlo. Intenciones similares tiene con el proyecto Cardenillo sobre el río Paute en Azuay. Es la cuarta hidroeléctrica del proyecto Paute Integral, que incluye Mazar, Molino y Sopladora. Cardenillo tiene una potencia programada de 595 megavatios. Según el Plan Maestro de Electricidad, Cardenillo debía costar cerca de $1.300 millones y estar en funcionamiento en el 2026. El plan del gobierno se sustenta en la Ley de Competitividad Energética aprobada en diciembre, que permite la inversión privada en proyectos de infraestructura eléctrica. Hay empresas interesadas, hemos dispuesto a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas también que empiece a buscar estos interesados y que lo considere dentro de sus planes. Estos son proyectos que están considerados en el plan de energificación. Los planes pasan por reactivar otros proyectos. Es el caso de la hidroeléctrica Quijos, que fue abandonada en el 2015 con el 46% de avance. La China National Energy la empezó a construir en el 2012 y Selec terminó el contrato por incumplimientos. Ahora Selec retoma el proyecto, que debe generar 50 megavatios y que, según el plan de electricidad, debía estar funcionando desde el año pasado. La Fiscalía acusa a 7 de los 10 procesados del caso Encuentro, y entre ellos Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Fabiola Santana con los otros nombres. La fiscal Luzmila Yugya emitió dictamen acusatorio contra Danilo Carrera y otras 6 personas en el caso Encuentro. El 21 de marzo concluyó la etapa de investigación penal por delincuencia organizada en las empresas públicas. El dictamen lo formalizará en una audiencia cuya fecha debe ser fijada por el juez anticorrupción Renan Andrade a pedido de la fiscal. Además de Carrera, se emitirá dictamen acusatorio contra Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, y Antonio Icaza, exgerente de CENEL. También están los supuestos operadores Leonardo Cortázar y Gabriel Mazú, y las contratistas Karen Cornejo y Erika Farías. La Fiscalía no acusará a otras 3 personas señaladas inicialmente como operadoras de la red: Julio León, Jorge Orbe y Roberto Bueno. En la audiencia, la fiscal Yugya también solicitará al juez que llame a juicio a los 7 procesados. Sin embargo, no todos comparecerán de inmediato. Hernán Luque debe ser extraditado de Argentina y su audiencia será el 14 de mayo. Leonardo Cortázar está en Panamá y la boleta de Interpol para su ubicación y captura está en trámite. Danilo Carrera y Antonio Icaza sí están en el país con arresto domiciliario. La Fiscalía acusa a Carrera de aprovecharse de su posición por ser cuñado de Guillermo Lasso y manejar las empresas públicas, principalmente eléctricas, para obtener contratos a cambio de réditos económicos. Según la fiscal, Carrera se sirvió de Luque en las empresas públicas y armó una estructura de corrupción que la integró Antonio Icaza en CENEL y los otros procesados. COVID. Ahora llega Flirt. Una nueva variante de COVID se esparce por Estados Unidos y preocupa por la rapidez de los contagios. Se la conoce como Flirt y en muy pocas semanas se ha convertido en la cepa dominante en ese país. Reporta Pedro Jiménez. Estados Unidos había logrado controlar el aumento de casos de COVID registrados hasta finales de 2023. Pero ahora, 5 meses después, las preocupaciones vuelven por un nuevo conjunto de variantes, entre las que se destaca Flirt, nombre derivado de las características de las mutaciones previas, y que tan solo entre el 14 y el 27 de abril llegó a representar el 25% de los nuevos contagios, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La mayoría de enfermos hasta ahora está en la población adulta de más de 65 años. Las características de esta variante son investigadas por científicos. Se sabe que es descendiente de Omicron, aunque muy distinta por la cantidad de veces que ha mutado este virus. De manera que los expertos intentan establecer si las vacunas protegen también en este caso. La presencia de la variante Flirt, por ahora, está limitada a los Estados Unidos. Presupuesto. Las cuentas no dan. La
asignación de recursos a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales podría generar el descalabro de las finanzas públicas. En una relación deficitaria entre ingresos y gastos permanentes, el pago privilegiado a un sector significa que no habrá dinero para cubrir otras obligaciones. La reforma legislativa que busca la transferencia directa y automática de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados podría generar un problema tan complejo como que las cuentas del Estado permanentemente estén en rojo. Es un asunto de números. Los ingresos permanentes del Estado para el 2024 están presupuestados en 15.716 millones de dólares. Los egresos permanentes son 20.596 millones. Ahí el primer problema. Al país le hacen falta 4.880 millones para cubrir una parte de sus gastos. Se debe tomar en cuenta que los gastos permanentes incluyen el pago de sueldos, para lo que se necesitan 9.823 millones de dólares, para pago de intereses de deuda interna y externa 3.628 millones, para seguridad social 3.082 millones de dólares, para bienes y servicios de consumo 1.842 millones y para los bonos sociales 1.295 millones. Según el Código de Ordenamiento Territorial, los gobiernos autónomos descentralizados reciben el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Ese 21%, de acuerdo a lo presupuestado, asciende a 3.300 millones de dólares. Con lo aprobado por la Asamblea y teniendo en cuenta que los gastos superan los ingresos, el Banco Central debería transferir en los primeros 5 días del mes la totalidad de los recursos que corresponden a los GATS. Y con ello, alguien se quedaría sin dinero: los servidores públicos, la seguridad social o los beneficiarios de los bonos. Por cierto, no es posible financiar esos rubros con deuda porque la Constitución dispone que los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. Por ello es que desde distintos sectores se ha calificado como ilusionismo financiero lo resuelto por la Asamblea, porque el problema de los atrasos con municipios y prefecturas tiene como origen la falta de recursos, y lo aprobado no ataca ese origen, sino que únicamente privilegia el pago a los GATS, y eso necesariamente irá en detrimento de otros sectores. El gobierno suspendió a última hora la entrega de la información clasificada sobre el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio a los familiares de las víctimas. Hoy vence el plazo que dio la Corte Constitucional para la desclasificación de la información reservada. Paul Romero con el informe. El gobierno dejó plantados a los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, comunicadores de Diario El Comercio, asesinados en 2018 en la frontera norte. 15 minutos antes de las 10 de la mañana, hora acordada para la entrega de la información reservada sobre el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio, funcionarios del Ministerio del Interior cancelaron la reunión. Este miércoles vence el plazo de 30 días que dio la Corte Constitucional al gobierno para que proporcione a los familiares de las víctimas el contenido de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado de abril de 2018 con información clasificada sobre el secuestro y asesinato. El 24 de abril mandamos un comunicado directo al Ministerio del Interior pidiendo una cita previa antes de la entrega. El 2 de mayo nos indican que se está trabajando en este tema y que ya nos avisarán la fecha, y el día lunes, nos indicaron que la reunión era el día hoy a las 10 de la mañana. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que la información será entregada hasta el próximo viernes. El pasado 8 de abril, la Corte Constitucional ordenó desclasificar la información que fue solicitada por los familiares a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso sin resultados. Siempre nos han pisoteado estas autoridades y esto es una burla. En las actas reservadas constan los audios de las reuniones del COSEPE con intervenciones de los exfuncionarios, exministros, exmandos de la policía y de las Fuerzas Armadas, con los detalles del secuestro y las acciones que hizo el Ejecutivo para intentar su fallida liberación. La policía allanó 42 viviendas en Nueva Prosperina, en Guayaquil, que fueron ocupadas por bandas delictivas que desalojaron a los dueños. Según los uniformados, los grupos delincuenciales han ocupado 4.000 casas del noroeste de la ciudad para convertirlas en centros de operación. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El operativo inició a las 4:30 de la mañana. Una a una, las casas fueron allanadas. 130 policías, incluyendo personal antinarcóticos y del Grupo de Operaciones Especiales
Esgoe llegaron a los sectores Ciudad de Dios, Monte Sinaí y Ciudad Victoria en el noroeste de Guayaquil, donde las bandas delictivas han desalojado a dueños de miles de casas para apropiarse de ellas y usarlas como centros de operación. 42 viviendas fueron allanadas y en una de ellas hallaron marihuana y cocaína. Que estas viviendas eran ocupadas también para el tráfico de drogas. Aparte de eso, ahí está la organización delictiva que es la que comenzó a apropiarse de esto, que es Los Fatales. Fueron capturadas 10 personas que estaban ocupando las casas, incluyendo un menor de edad. Durante la intervención, detectaron paredes rayadas con frases de las bandas, cuadros, cuadernos con las cuentas de las ganancias por microtráfico y camisetas deportivas que se mandan a hacer las bandas para lucirlas en la zona. La mayoría de las personas lo que nos menciona, el barrio nos regaló la casa. ¿Quién regala una casa? Nadie. De las 42 casas allanadas, en 29 hallaron evidencias y 13 fueron devueltas a sus verdaderos dueños. Los sectores intervenidos este miércoles forman parte del distrito policial denominado Nueva Prosperina, donde hay 80.000 viviendas. Según los uniformados, al menos 4.000 están ocupadas por las bandas. Fuerza de Investigación Anticriminal operará en 5 provincias del país para reducir las muertes violentas y el tráfico de drogas. Olón. Noboa se compró un lío. Se mantiene la polémica por la legalidad de la construcción del proyecto inmobiliario en Olón. Según estudios presentados por los propietarios del terreno, ahí no hay especies en riesgo y se plantea el relleno de parte del esterillo. Vanessa Robles reporta. Entre la documentación que la promotora inmobiliaria Vinacin, cuya accionista mayoritaria es la primera dama Lavinia Balbonesi, presentó para obtener el permiso ambiental para el proyecto Hecho Olón, está el inventario del terreno en el esterillo Oloncito. Es un predio de 6.352.88 metros cuadrados, conformado por 11 lotes, en el cual, según el informe, no se encontraron especies raras, endémicas o en peligro, y todas se ubican en la categoría de menos preocupante o de preocupación menor. La especie de mayor cantidad es el algarrobo, que representa el 70% del área. Televistazo observó la presencia de manglar en la franja del lindero, lo que preocupa a los comuneros de Olón. Ellos se oponen a la tala de este espacio y remarcan que desde el 2001, mediante acuerdo del Ministerio de Ambiente, esta misma área consta como zona de bosque y vegetación protectora, lo que haría que toda actividad que no sea compatible con los fines que persigue el área queden restringidas. Según el estudio de factibilidad realizado por la empresa geosísmica del ministro de Obras Públicas Roberto Luque, para la construcción de 4 edificios y 24 viviendas, el proyecto contempla rellenar parte del esterillo para recuperar el terreno perdido por Vinacin S.A. por procesos erosivos. También hay un antecedente en la Corte Constitucional. Una sentencia de septiembre de 2021 reconoce que los ecosistemas del manglar son titulares de derechos a la naturaleza y se debe respetar integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Hasta ahora, la empresa Vinacin y sus representantes mantienen silencio sobre estos hechos. Y la Asamblea quiere respuestas sobre este proyecto inmobiliario en Olón promovido por una empresa de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente de la República. La supuesta afectación a una zona natural protegida impulsa el llamado a comparecer esta tarde a la ministra del Ambiente y a otros secretarios de Estado. Patricio Díaz lo informa. Los ojos de la Asamblea están puestos en la ministra de Ambiente. Los legisladores quieren respuestas sobre la afectación al manglar en Olón por un proyecto inmobiliario promovido por una empresa cuya principal accionista es la primera dama, Lavinia Balbonesi. Por eso la ministra fue convocada esta tarde a la Comisión de Gobiernos Autónomos, junto a los ministros de Obras Públicas, Interior, Turismo y Defensa. El pedido lo hizo el correísmo. El gobierno nacional ha hecho
mutis todo el tiempo, sin darle la cara al país. Hoy en la Asamblea Nacional estamos exigiendo que se den respuestas a los comuneros, las comuneras. El resto de bancadas ven más bien la necesidad de que la ministra de Ambiente comparezca ante el Pleno. Y aprobaron un cambio del orden del día en ese sentido. No se puede coartar el derecho de ningún ciudadano ni ninguna persona jurídica a llevar adelante un desarrollo de cualquier naturaleza. Este desarrollo sí tiene que estar sujeto al cumplimiento de los procedimientos y los requisitos, y precisamente cualquier comparecencia tiene que estar encaminada en ese sentido, no a escandalizar, sino a certeza. En el oficialismo son cautos. Dicen que el tema tiene que investigarse, pero proponen que lo haga la Comisión de Biodiversidad presidida por un legislador cercano a ADN. Adrián Castro dice que el Ministerio de Ambiente le respondió preguntas sobre la situación en Olón y que el proyecto se inició antes de que Daniel Noboa asuma la presidencia. Se certifica que no es área protegida. El proyecto intersecta con el bosque de vegetación natural Esterillo Oloncito, el cual no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Insisto. Construye y el correísmo, sin embargo, como pocas veces coinciden en que al ser una dependencia del Ministerio de Ambiente la que otorgó el registro ambiental para el proyecto, esto puede implicar responsabilidad política para la ministra. Que respondan al país por qué utilizan su poder y su influencia en el Estado ecuatoriano para beneficiar un negocio particular. Punto. Eso es lo que queremos saber. La comparecencia de los ministros a la Comisión Legislativa está prevista para las 6 de la tarde de este miércoles. Y hace minutos la Fiscalía General del Estado confirmó a Ecuavisa que abrió una investigación previa por los hechos ocurridos en Olón. La entidad practicará diligencias para determinar si se ha cometido o no un delito y si encuentra elementos para avanzar a un proceso penal. La Asamblea Nacional no dio paso al veto del presidente Daniel Noboa en la ley para la erradicación de la violencia y el acoso laboral. Adriana Bermeo siguió la sesión. Con 101 votos, el Pleno de la Asamblea decidió no dar paso a 9 de las 11 observaciones hechas por el presidente Daniel Noboa y ratificarse en el texto original de la Ley de Erradicación de Acoso Laboral. Se mantienen los artículos polémicos. Esto quiere decir que se considera acoso laboral y respetar la desconexión digital cuando se contacte al trabajador por mensajes o correos fuera de su horario. Sin embargo, la ponente del proyecto, María Teresa Pasquel, explicó que hay profesiones y cargos de confianza que requieren que el colaborador se mantenga conectado. En estos casos se tienen que reconocer horas extras. Pero si se puede autorizar al trabajador realizar trabajos en un tiempo adicional, es cuando justifiquen circunstancias previstas en el artículo 52 del Código de Trabajo, como son en casos de emergencia, de condición en que la industria no puede paralizar o por evitar perjuicios al interés público. También se mantiene vigente el artículo para que sean los inspectores de trabajo quienes evalúen los presuntos casos de acoso y emitan sanciones pecuniarias cuando se comprueben situaciones de violencia. Para que esta ley entre en vigencia ya solo falta que sea publicada en el registro oficial. México experimentó una serie de apagones. El sistema eléctrico fue declarado en emergencia debido a la gran demanda de los usuarios en medio de una ola de calor. El informe con Ileana Suárez. Anoche se fue la luz en México. En redes sociales, los usuarios reportaron apagones en al menos 10 estados, como Chiapas, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, así como en colonias de Ciudad de México. Ante la falla del servicio, el Centro de Control de Energía, el CENACE, emitió una alerta. Reconoció que a partir de las 4 de la tarde de este martes se afectó la capacidad de generación de luz debido a una ola de calor que azota a todo el país y que provoca una alta demanda del consumo. A las 5 de la tarde se declaró el estado operativo de emergencia y varias instalaciones eléctricas fueron desconectadas para evitar una sobrecarga. El servicio fue restituido a las 6 de la tarde, pero una hora después, debido a la enorme demanda nocturna, fue necesaria una nueva declaración de emergencia y hubo otro apagón, que esta vez duró 4 horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno se mantendrá al pendiente de esta situación, que consideró como algo excepcional debido a las altas temperaturas.
En Estados Unidos, fuertes tormentas azotaron el medio oeste con lluvias y tornados. Hubo daños en Ohio, Indiana y Michigan, donde árboles y líneas eléctricas cayeron. Además, una bodega del servicio postal de FedEx quedó destruida y los escombros terminaron regados sobre camiones. Se estima que 50 personas estuvieron atrapadas dentro de las instalaciones. Las autoridades israelíes anunciaron que hoy reabrieron el paso fronterizo de Kerem Shalom en el norte de Gaza después de cerrarlo el domingo tras un ataque de Hamas en el que murieron 4 soldados. Israel asegura que los camiones que trasladan ayuda humanitaria desde Egipto están siendo inspeccionados para seguir con su recorrido. Se operará la nueva Fuerza de Investigación Anticriminal contra asesinatos, tráfico de armas y drogas. Pero los cantones claves son Durán, Manta y Buena Fe, pues ahí los crímenes se han triplicado. Merlin Ochoa con los datos. Desde esta semana opera la Fuerza de Investigación Anticriminal. Está conformada por los agentes más destacados de las unidades de muertes violentas, antinarcóticos, antidelincuencial y la Dirección General de Inteligencia. Las investigaciones y operativos están encaminados a capturar a las bandas de sicarios, que son los brazos armados de los terroristas, pero también buscan frenar asesinatos y el tráfico de armas y drogas. Un tanque de pensamiento y de acción de lo que es este crimen organizado. Y la mirada es bajar las muertes violentas, porque tenemos que el 90% aproximadamente de las muertes violentas se dan en espacios públicos. La nueva fuerza actuará en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, con los más altos índices de criminalidad. En el país, los asesinatos bajaron de 2.400 a 1.900 entre los primeros 4 meses de 2023 y el mismo periodo de este año. Pero hay cantones donde aumentaron. Durán pasó de 44 a 177, Manta de 80 a 110 y Buena Fe de 20 a 74. En esos territorios intensificarán el trabajo de inteligencia. Técnicamente se denomina que existe un desplazamiento geográfico de la criminalidad. La mayor cantidad de crímenes ocurre de 8 de la noche a 5 de la madrugada. El 91% de los asesinatos está relacionado con tráfico de drogas y armas. Las bandas se enfrentan con fusiles. Durante su campaña, Daniel Noboa habló de la protección de áreas verdes y fuentes de agua como parte de la propuesta de sostenibilidad y medio ambiente de su gobierno. La defensa de la naturaleza es una de las principales causas de los jóvenes, el grupo de electores con el que más conectó y al que representa. Pero la tala en Olón afectó esa imagen. Luisa María Heredia con el análisis. Los recursos son todos los ecuatorianos. Ecuatoriano, no comas cuentos, somos la nueva generación y vamos a actuar como tal. Respondió Daniel Noboa al ser consultado sobre sostenibilidad y medio ambiente en el primer debate presidencial en agosto del año pasado. Fue con esa aparición pública que llamó la atención del electorado. Ese día logró conectar con los más jóvenes, quienes se convirtieron en su voto duro. Les ofreció: vamos a tener que proteger nuestras áreas verdes, vamos a tener que proteger nuestras fuentes de agua. Como millennial, el Noboa candidato parecía compartir una de las causas más sensibles de su generación, la defensa de la naturaleza. Pero 9 meses después, con la difusión de estas imágenes, pareciera ser que el Noboa presidente no. Los videos captados por comuneros en los que se observa a hombres cortando árboles jóvenes con sierras eléctricas evidencian que Noboa pasó de defender valores a protagonizar un presunto conflicto de intereses, al autorizar su gobierno en tiempo récord la tala de un bosque protector para construir un proyecto inmobiliario en beneficio de una empresa de su esposa. Y nada más y nada menos que en Olón, provincia de Santa Elena, donde vive, donde surgió su carrera política, pues fue esa provincia la que lo eligió como asambleísta en 2021, donde festejó su ascenso a Carondelet en octubre, donde ha liderado gabinetes y ha firmado decretos ejecutivos.
Galápagos, el mismo sitio al que declaró rincón mágico en marzo. Que viva Olón, que viva Santa Elena, que viva el Ecuador. La tala en Olón tiene un costo político alto. Afectó la imagen de Noboa, el candidato a la reelección. Y peor aún, mandó abajo uno de los pilares más sólidos de su campaña, la imagen de Lavinia Balbonesi, la primera dama, quien en cuestión de un día pasó de heroína a villana. Daniel Noboa se ganó un problema que además de ecológico es ético. Y la ética pública es una deuda pendiente que prometía saldar su gobierno. El Festival Internacional de Cine Ambiental arranca este jueves en Quito. ¿Qué películas, qué países participan? Valeria Navarro con los detalles. 30 películas de 14 países se proyectarán en Ecuador, el Festival Internacional de Cine Ambiental que se desarrollará en Quito desde este jueves 9 hasta el 19 de mayo. Historias de amor a los animales, de cuidado a la naturaleza y las causas del cambio climático son algunos ejes que abordan las producciones de Nicaragua, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Austria, México, España, Alemania, Italia, Francia, Colombia, Australia, Reino Unido y Ecuador. Habrá 8 estrenos nacionales y 2 internacionales. Las películas, cortometrajes y documentales se proyectarán de jueves a domingo en la sala de cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. 6 obras estarán en el Museo de Aguayacu y los sábados 11 y 18 de mayo habrá producciones infantiles en la Guaguoteca de la Casa de la Cultura. El ingreso es gratuito. El Festival Ecuador se realiza desde el año 2016. Esta es su 9ª edición. Los horarios y la cartelera está disponible en la página web www.ecuador.org. Los asistentes también podrán participar en foros con directores, investigadores y académicos. Se eligieron a los semifinalistas del Festival de la Canción de Eurovisión 2024. Además, la directora ecuatoriana Tania Hermida estrena la película La Invención de las Especies en los cines nacionales. Más información con Ana María Palacios. Diez países clasificaron a la semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión. Croacia y Ucrania son los favoritos para llevarse el micrófono de cristal. En la ciudad de Malmö, en Suecia, 15 participantes tuvieron duelos musicales para continuar en el concurso. La final será el sábado 11 de mayo. Hasta que al fin un día llegó una isla a la isla. La tercera película de la directora ecuatoriana Tania Hermida, La Invención de las Especies, se estrenará en los cines nacionales el jueves 9 de mayo. Cuenta la vida de Carla, una adolescente que está en duelo y sin palabras. Cuando llega a Galápagos, conoce a 2 jóvenes y a una curandera que practica el arte de sanar contando historias.